En la 8 Ávila os invitamos a conocer la ciudad de otra manera, desde otra perspectiva. Porque al pasear por plazas y calles, algunos elementos y monumentos pasan desapercibidos. Y tenemos que conocer su historia. Está en Ávila, pero ¿por qué Sonsoles? Cada 15 días en 8 Magazine Ávila paseamos junto a Sonsoles Sánchez Reyes, poniendo en valor lo nuestro, descubriendo y aprendiendo. Está en Ávila, pero ¿por qué? Una sección con la que descubrirás la ciudad de la muralla de una forma atractiva. Desde hace 20 años, Ávila recuerda su pasado en una de las actividades principales del año, que son las jornadas medievales, el mercado de las tres culturas. Ya lo saben, la cristiana, la musulmana y la judía. Y buena parte de esa historia, de los vestigios que nos han quedado de los judíos, los vamos a rememorar en este espacio que llega hasta sus casas y hasta donde quieran a través de internet cada 15 días. Está en Ávila, pero ¿por qué? Y quien nos ilustra siempre es Sonsoles Sánchez Reyes. Bienvenida, ¿cómo estás? Bien hallado, la verdad encantada de poder pasear un rato contigo, hoy a ver el viento si nos respeta un poquito. Nosotros lo hacemos solos, pero detrás de la pantalla hay muchísima gente pendiente. Pues encantados de que nos acompañen, porque Ávila es una ciudad que merece la pena visitarla, conocerla y pasear por ella. Contábamos, los judíos, mucha presencia en Ávila. ¿Dónde estamos? Este es el corazón quizá del Ávila judía, que es el jardín de Mosé de León. De Mosé de León, su nombre Mosé Ben Sem Tov de León o Moisés de León, conocemos que llegó a Ávila hacia 1295. Él venía de pasar gran parte de su vida en Guadalajara, de haber visitado gran parte también de las aljamas castellanas, y venía atraído por la fama que tenía el Ávila judía de la época. No era un sitio cualquiera, era un centro de espiritualidad, de estudio, una escuela talmúdica a nivel nacional, y él venía con esa idea para hospedarse en la casa de Yusef de Ávila. Aquí dejó lo más importante de su obra. Es el lugar donde dio forma definitiva al Zohar, al Libro del Esplendor. Desde Ávila se difundió, se dio a conocer por todas las aljamas castellanas y por muchos otros lugares, en esa forma definitiva que lo consagró como uno de los libros de la trilogía de la mística cabalística, de la Cábala, junto con el Talmud y con el Antiguo Testamento. De Mosé de León podemos decir, porque él así lo confesaba, que había encontrado unos manuscritos, sería verdad o sería mentira, en una cueva, manuscritos del siglo II después de Cristo, escritos en arameo, y que no era una obra original de él, que él había dado forma a esos manuscritos para crear el libro del esplendor, del Zohar. Puede ser para dar prestigio a su propia obra o por razón de pudor, eso es un subterfugio literario bastante conocido el hacer eso. El caso es que la obra se hizo famosísima en el siglo XIV, prácticamente en todas las aljamas circulaba, no como manuscritos completos, sino como antologías que los cabalistas pues, buscaban dar a conocer. Y él lo que quería era, sobre todo, volver a esa pureza de costumbres, a esa forma de pensamiento primigenio, de un poco de observancia estricta de la ley, que hacía que esta escuela talmúdica abulense fuera especialmente interesante. ¿Qué es lo que tendrá Ávila, la ciudad, para que vengan, se queden? Estoy pensando también en Caprotti, por ejemplo, y que luego eso se lleve al arte, ya sea en la pintura, en la escritura. ¿Qué tendremos, no? O mejor dicho, ¿qué tendrá la ciudad? La gente ya no se va. De hecho, Mosé de León, que vino para estar un número de años, se quedó una década. Y a él le sorprendió la muerte en Arévalo, él se fue allí porque quería encontrarse con un teólogo hebreo, ahí es donde murió, y su obra permaneció bastante oscura, bastante desconocida durante muchos siglos, hasta que llegó el momento en el que se tradujo a gran parte de lenguas europeas, hace bastante poco, y el Ayuntamiento de Ávila decidió recordar este lugar, que esta era la puerta de acceso a la judería, o sea, como digo, prácticamente el corazón del Ávila judía, para dedicarle este jardín, el jardín de Mosé de León, donde hay un monolito en el que podemos leer una inscripción con un extracto del Libro del Esplendor de Mosé de León, el Zohar, una bellísima estrofa que dice así, dice, hay momentos en que las almas que están en el jardín suben y alcanzan la puerta del cielo. Entonces el propio cielo rodea el jardín 3 veces y acompaña sus vueltas de un son armonioso. Las almas se asoman para escuchar la melodía y contemplar el esplendor ardiente de la columna que echa fuego y nubes de humo y ante la cual se inclinan reverentes.
Estamos en un lugar y si ahora levantamos la mirada según estamos aquí, hablabas de la Puerta del Cielo y estamos viendo las nubes, ese cielo de Ávila, ese cielo especial, ¿no? Que la altura también, siendo la capital más alta de España, también nos hace ser distintos. Estamos hablando de este punto, pero tenemos otros, por ejemplo, el cementerio, que está muy cerquita de la Encarnación, muchos enclaves a destacar. Fue una aljama importantísima, un enclave judío desde el punto de vista de la espiritualidad, del pensamiento, de la doctrina. Creo que es algo que tenemos siempre que tener muy presente, que parte de nuestras raíces son estas, son raíces judías, y ahora podremos continuar nuestro paseo atravesando la Puerta de la Malaventura. Vemos aquí las huellas de la red de juderías. Este es efectivamente el barrio judío de Ávila. Y aquí nos encontramos algo que nos hace pensar en el decreto de expulsión de los judíos, que ha sido una página muy dolorosa de nuestra historia, pero que tenemos que tener presente. Los Reyes Católicos lo firmaron en Granada en el año 1492, el 31 de marzo, muy poco después de terminar la Reconquista. Ese decreto de expulsión de los judíos, también conocido como Edicto de Granada o Decreto de la Alhambra, se firmó en dos versiones, uno para la Corona de Castilla, que firmaban tanto Fernando como Isabel, y otro para la Corona de Aragón, que firmaba solamente Fernando. En Ávila tenemos una copia que es la mejor conservada. En el archivo histórico. En Los Verdugo, ahí está. Pues es verdaderamente un documento histórico de una importancia capital. Se envió como forma de carta a todos los señoríos, villas, ciudades de ambas coronas, pero con la obligación de mantenerse en secreto hasta el 1 de mayo. Es decir, lo firmaron un mes antes de poderse divulgar. Y en ese decreto, con esas dos versiones, que estaba basado en un proyecto de Tomás de Torquemada, el inquisidor general de España, que él lo había redactado y firmado en Santa Fe, en Granada, unos días antes, el 20 de marzo, en ese decreto se establecía que los judíos tenían, si querían conservar su religión, debían irse. No se les permitía mantenerse como ciudadanos en la corona tanto de Castilla como de Aragón, y tenían un plazo de 4 meses. Claro, si un mes se tardó en conocer, ese plazo se les quedaba muy exiguo, solamente 3 meses. Y en esos 3 meses debían, claro, podrían convertirse, pero si mantenían su religión debían irse. Irse implicaba vender sus bienes, y encima no les dejaban llevar ni armas, ni caballerías, ni oro, ni metales preciosos, ni monedas, solamente mercaderías y letras de cambio. Así que malvendieron sus bienes, comenzó una importante crisis demográfica, económica para nuestra ciudad y para tantas otras, y llevó a que muchas familias judías que por la ley de encerramiento vivían precisamente aquí, de haber sido un barrio judío, se convirtió los últimos años en un gueto, en un reducto, un lugar donde mucha gente tenía que vivir en unas condiciones pésimas, hacinadas, y se dice, algunas personas dicen, que la Puerta de la Malaventura es el lugar por el que salieron, hablamos de la desdicha de esos judíos, donde un día fueron camino a Portugal, que les dejaron hasta ese 31 de julio, por esos 4 meses, prorrogados hasta el 10 de agosto, 10 días más, pero ¿para qué salieron, como digo, en camino a Portugal? Para no olvidar nunca ni sus costumbres, ni su nacionalidad, ni su lengua, que eso es lo más importante y lo más entrañable, ver hasta qué punto los sefardíes siguen todavía hablando el castellano de la época, siguen recordando que ellos son parte de nosotros, y es algo que nunca se olvida. Pues nosotros de esta forma, bueno, también estamos realizando nuestro pequeño homenaje, nuestro recuerdo a toda esa población que formaba parte de Ávila, que hizo mucho bien a Ávila y sobre todo lo que decíamos, que dejó esa huella importante. Este arco, que es muy especial, Sonsoles, lo vemos por las dimensiones, lo vemos, como decíamos también en las jornadas medievales, que es un fondo impresionante e increíble, y yo también destacaría, es el único por el que no pasan vehículos. A lo largo de la historia han pasado por los 8 restantes de la muralla, pero este es muy especial. No, aquí ha habido no solamente esto que han visto mucha gente, esta relación con los judíos, que posiblemente pudiera ser la puerta, porque era la de la judería por la que salieron, es que también otro tránsito muy importante, y que desde luego es mucho más importante que el paso de cualquier carruaje o vehículo, es el episodio de las Hervencias. Los 60 caballeros abulenses que salieron por aquí, que fueron los que, cuando hablemos del Rey Niño, cuando hablemos de esa parte de la historia de Ávila, desde luego tendremos que volver a recordar, porque ha sido un lugar emblemático sin duda dentro de las puertas de esta muralla. Pues en este punto vamos a poner un punto y seguido, nunca mejor dicho, porque tenemos que ir a otro lado. Podríamos decir
y lo hemos comentado, la Encarnación, la Estrella y la calle Pocillo. ¿Nos vamos hasta allí? Vamos a acercarnos a esta sinagoga y vamos a hablar un poquito del profeta de Ávila. Eso es. Calle Pocillo, Sonsoles, seguimos en el interior de la muralla, en el casco histórico, al lado de la Academia de Intendencia, al lado de la Santa y muy cerquita de donde nos encontramos, porque como decimos, toda esta zona era el barrio judío. Así es, estamos al lado de lo que se cree que era la sinagoga de Don Samuel, también conocida como la sinagoga del Pocillo. Me gustaría ahora recordar otra figura del mismo año aproximadamente en el que vino aquí a Ávila Mosé de León, otra de las celebridades de la época, llamado el profeta de Ávila, que en concreto el nombre era Nisim ben Abraham. En 1295, que es el año que aproximadamente creemos que es cuando llegó a la comunidad judía de Ávila Mosé de León, él, Nisim ben Abraham, el profeta de Ávila, era un hombre iletrado que contaba que había tenido un sueño y que un ángel en ese sueño le había dictado pues un libro, el libro de la maravillosa sabiduría, que él fue capaz de escribir a pesar de no saber leer ni escribir. Era un prodigio. Y una de las cosas que él era capaz de anunciar a través de ese libro era la llegada del Mesías. Iba a llegar el fin del mundo a través de pues, una serie de signos, signos en el cielo, el tañido de una trompeta, y poco a poco eso se fue extendiendo por las aljamas castellanas, hasta el punto de que algunas fuentes hablan de otro profeta, de Aillón, que en la misma época habría hablado de lo mismo. Yo también he leído que era la misma persona, que era pues, natural de un sitio, residente en el otro, no sabemos. El caso es que esa corriente mesiánica que tenía tanto que ver con la vuelta a las costumbres, con el cumplimiento estricto de la ley y ese florecimiento de la cultura judía en aquella época es lo que llevó a que en Ávila pues, hubiera esta especie de profecía. Las aljamas judías de Castilla lo creyeron y de hecho se prepararon para ese día. Iba a ser a finales del mes del Tamuz, que era junio, julio. Se prepararon pues, con ayunos, con oración, con estudios de la escritura, con limosnas, y el día convenido vinieron a las sinagogas, por eso es el momento en que recuerdo aquí, vinieron pues con unas vestiduras blancas a esperar que llegara el Mesías. Según las fuentes cristianas, y esto hay que resaltarlo, lo que ocurrió fue que al final aparecieron unas cruces, alguien, pues he leído que cruces en el horizonte o en sus casas o en sus vestiduras, pero eso llevó a una oleada de conversiones al cristianismo. En concreto hay una figura bastante importante, la de Abner de Burgos, que se hizo llamar después don Alonso de Valladolid, que era un médico, que no solamente es que se convirtiera, es que escribió muchos libros en contra de la doctrina judía. Por eso es cosa de recordar cómo, hasta qué punto fue un episodio importante. Y también aquí me gustaría recordar a la familia de Santa Teresa, porque es interesante pensar que en 1485, precisamente cuando aquí en la judería se estaba produciendo un acontecimiento importante, que era con motivo de la aprobación de las ordenanzas municipales de la ciudad de Ávila, se permitía que todos los ciudadanos fueran tratados de forma igual por la ley, y eso era algo muy importante. Un paso importantísimo. Fundamental, fue algo pues, verdaderamente curioso y un rasgo pionero de esas ordenanzas. Pues en ese momento, en 1485, el abuelo de Teresa de Jesús estaba en Toledo, él era Juan Sánchez el Toledano, y estaba teniendo problemas con la Inquisición. Él era judío converso y había sido acusado de que estaba judaizando, es decir, de que estaba volviendo él y sus hijos, lo que incluye al padre de Teresa de Jesús, estaba volviendo a las prácticas prohibidas o que en ese momento como tal no eran aceptadas de su antigua religión. Eso les llevó a que tuvieron que ir varios viernes, según he leído, en la procesión de los reconciliados con el San Benito, de iglesia en iglesia, recorriendo las calles de Toledo. Es algo que nos debe hacer pensar cómo, hasta qué punto pues las raíces judías que hablábamos antes, el hecho de que Ávila las haya tenido tan arraigadas y personajes de Ávila las hayan tenido tan cerca en su familia, nos lleva a pensar hasta qué punto es parte de nuestra identidad y de nuestra historia. Pues sacamos muchas cosas en conclusión, tenemos que aprender de ello y sobre todo ponerlo en valor. Y paseando por las calles, que es lo que procuramos, sacamos estos rincones, estas historias que siempre nos cuenta de forma magistral Sonsoles Sánchez Reyes. De ahí también decíamos
lo de colgarte el San Benito. Claro, que viene de saco bendito, de ahí viene San Benito, es el nombre, ¿no? Pero bueno, habría también que recordar aquel cuadro del auto de fe que estaba inicialmente en Santo Tomás y el día que vayamos a Santo Tomás, si te parece, lo recordamos y hablaremos también de ello. Si es que tenemos mucho que contar y sobre todo mucho que disfrutar de nuestra ciudad. Ya lo saben, está en Ávila, pero ¿por qué? Muchísimas gracias, Sonsoles. Gracias a vosotros, Roberto. Hasta la próxima, ya saben, sigan conociendo nuestra ciudad. En la 8 Ávila os invitamos a conocer la ciudad de otra manera, desde otra perspectiva. Porque al pasear por plazas y calles, algunos elementos y monumentos pasan desapercibidos. Y tenemos que conocer su historia. Está en Ávila, pero ¿por qué Sonsoles? Cada 15 días en 8 Magazine Ávila paseamos junto a Sonsoles Sánchez Reyes, poniendo en valor lo nuestro, descubriendo y aprendiendo. Está en Ávila, pero ¿por qué? Una sección con la que descubrirás la ciudad de la muralla de una forma atractiva.